luz de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios, que nos concede una vez más continuar con esta serie que la hemos denominado Lo Yo Soy de Jesucristo. Hoy corresponde estudiar Yo Soy el Buen Pastor, que está en el libro de San Juan, capítulo 10. Quisiéramos, antes de empezar, pedirle al Señor que nos guíe, que su Santo Espíritu nos guíe, que su Santo Espíritu, tanto a nosotros que estamos exponiendo esta palabra, como a ti que me está escuchando, que me está viendo, Dios alumbre tu mente para entender lo que hablamos. Vamos a Juan capítulo 10, versículos del 11 al 16, lo cual mi querida esposa va a leerme. Vamos a estar estudiando Yo soy el buen pastor. Amén. Juan 10, del 11 al 16. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Quisiera volver a leer para mejor entendimiento el versículo 11, por favor, mi amor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo está hablando en este capítulo y él viene hablando con los fariseos, los escribas, con los judíos y aún sus discípulos desde el capítulo 8, capítulo 9, donde Jesús sana a un hombre que tenía de nacimiento un problema en la vista. Era ciego de nacimiento. Y esa misma audiencia es la que está en el capítulo 10. Y Jesús sigue hablando y le dice: yo soy. El nombre yo soy es uno de los nombres con los cuales Dios se dio a conocer a su pueblo. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo es el pastor, pero no es cualquier pastor. Él mismo dice: yo soy el buen pastor. Él es el pastor bueno. Yo quisiera leer la palabra aquí bueno, ¿qué significa en el griego? La palabra bueno viene del original griego kalos, que se traduce como bueno, valioso, virtuoso, honroso, intrínsecamente bueno. Gloria a Dios. Eso es lo que significa esta palabra que Jesús dice: yo soy el buen, yo soy el bueno. Entre los pastores, Él es el pastor bueno, el mejor pastor. Y el buen pastor, dice Cristo, da su vida por las ovejas.
Ahora, cuando Cristo habla aquí de las ovejas, es una metáfora que usa unas reglas gramatical para referirse a otra cosa, para ilustrar algo. Y nosotros podemos ver en esta noche o en este momento que estamos estudiando esta palabra, lo que dice Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 31, para que veamos más específico y con más exactitud lo que dice Dios aquí. Ezequiel 34, 31. Dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Dice el Señor en Ezequiel, y vosotros, ovejas mías. Está diciendo, y vosotras, ovejas mías. Si usted capta bien la primera parte de este versículo, léelo nuevamente, es muy interesante, que usted pueda ver esto que dice Dios mismo aquí, quiénes son las ovejas. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombre soy. Queda claramente que cuando Dios habla de ovejas, se está refiriendo a los hombres, porque él mismo dice, vosotras, hombre sois. Entonces las ovejas que Cristo habla en Juan capítulo 10, versículo 11 que estamos estudiando, cuando él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, y en Ezequiel vemos que esas ovejas se refiere a los hombres. Ahora, ¿cuáles hombres son ovejas de Dios? De igual manera, ¿cuáles mujeres? Aquellos que responden a la voz de su pastor. Y sigue diciendo Ezequiel en ese versículo, hablando de Dios en la segunda parte, mi amor. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Quién es que está hablando en Ezequiel? Dice, y yo vuestro Dios. Firma, dice el Señor. No palabra de hombre, dice el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo nuevamente a nuestro texto principal, en Juan capítulo 10, estábamos en el versículo 11 primeramente, leyendo, mirando que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Está hablando que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. De este pastor es que el salmista habla en el Salmo 23, que es un salmo muy conocido. Vamos a leer el Salmo 23, los versículos del 1 al 4, para mirar que años antes que Cristo viniera a la tierra, ya se hablaba de ese pastor. Este salmo lo escribió David. Y vamos a ver qué dice el salmista acerca de este pastor. Salmos 23, del 1 al 4, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Aquí el salmista dice, Jehová es mi
pastor. Nada me faltará. Es muy importante cuando usted lea la Biblia que usted observe los detalles. Cuando dice el salmista aquí, David, Jehová es mi pastor, es importante que veamos que David personaliza al pastor. Él lo hace suyo. Cuando dice Jehová es mi pastor. No es lo mismo decir Jehová es pastor o decir Jehová es un pastor, a tú decir Jehová es mi pastor, tú lo haces tuyo. Y en el momento que David dice Jehová es mi pastor, claramente queda explícito que él está diciendo que él es oveja de ese pastor. Porque si tú tienes un pastor, es porque tú eres una oveja. Entonces, cuando tú lees el Salmo 23, tú tienes que hacerlo tuyo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto, ¿qué dice la Biblia? En lugares de delicado pasto me hará descansar. Eso dice mi Biblia. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Cuando tú dejas que ese pastor pastoree tu vida, ese pastor te va a dar alimento fresco. Los pastores en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, y también en este tiempo donde hay países que existen las ovejas y los pastores llevan las ovejas a pastar en pasto verde, delicado, para que coman. Ahora, el alimento de la oveja, que es el animal, es el pasto. Ahora bien, ¿qué alimento es el que nos da nuestro pastor? Jesucristo, el buen pastor. El alimento que Jesucristo le da a sus ovejas está en la palabra de Dios. Tú quieres ser alimentado bien por tu pastor, por Jesucristo, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, el príncipe de los pastores. Acércate a la palabra de Dios. Ese es el pasto para los creyentes. Ese es el alimento para tu alma. Ese es el alimento que te fortalece. Ese es el alimento que te hace crecer espiritualmente. La palabra de Dios. En delicado pasto me pastoreará en agua de reposo. Las ovejas son animales torpes y cuando el pastor la llevaba al campo a pastar y la llevaba a tomar agua, él tenía el cuidado de que el río donde la llevara a tomar, dice la Biblia, que él la llevaba a delicado pasto y que la pastoreaba en agua de reposo. Aguas de reposo, aguas tranquilas, donde la oveja podía tomar agua, porque las ovejas, como le decía, es un animal muy torpe, y si el pastor la llevaba a un río con corriente muy fuerte, había muchas posibilidades de que la corriente se llevara la oveja y la oveja se ahogara. Por eso el cuidado de este pastor de darte buen alimento y llevarte a aguas de reposo. Y si eso lo hacían o lo hacen los pastores humanos con la oveja, el animal, cuánto más el pastor de tu alma y el pastor de mi alma me va a dar el cuidado que tú mereces como oveja de Dios. Dicen en agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
Él es que fortalece tu alma. Él es que da vida a tu alma. Y dice, aunque ande en valle de sombra, que es el versículo 4, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahora, cuando David escribe esto, los que conocen la vida de David saben que David era un guerrero y andaba por los montes corriendo, pero también él era un pastor de ovejas. Y cuando David andaba por los valles, que es lo que está él plasmando aquí en este versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando David caminaba por los valles, había montaña a la izquierda y montaña a la derecha. Y en el valle se reflejaba toda la imagen de las fieras que estaban en los montes. Él pasaba por el valle, habían fieras en los montes, leones, osos, diferentes tipos de fieras. Ahora, de los montes se reflejaba la imagen de la fiera en el valle. Entonces ahí es que David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque si una de esas fieras bajaba al valle, David era hombre muerto. Pero ¿por qué no temía David? Dice, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara del pastor. Recuérdense que David empieza el versículo 1 diciendo, Jehová es mi pastor. Ahora, el pastor de las ovejas, el hombre, cuando se iba a llevar las ovejas al campo a pastar, una de las cosas que llevaba el pastor en su mano era una vara, lo que dice David, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Llevaba una vara y llevaba un cayado. La vara era para defender las ovejas de los ladrones y de la fiera. Y el cayado era una vara más larga con una curva en la punta, algo parecido a un bastón o la curva de un paraguas, para que entendamos, ¿verdad? Ahora, cuando una de las ovejas se salía del camino, el pastor lo que hacía con el cayado, que extendía su vara y con la curva la ponía en el cuello de la oveja y la traía nuevamente al camino y la unía con las demás ovejas. Asimismo, Dios, cuando uno de sus hijos quieren apartarse del camino de Dios, salirse del redil, con el mismo amor, Dios abre su brazo, te alcanza y te trae nuevamente a lo que hoy es la iglesia del Señor y te pone otra vez donde tú tienes que estar, en la iglesia de Cristo. Eso hace el pastor humano, lo que dice David, pero el pastor espiritual vela por nuestras almas y nos defiende, porque Él es el pastor bueno. Recuerden que estamos estudiando a Juan capítulo 10 versículo 11, donde Cristo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el bueno, Él es el buen pastor. Ahora bien, Cristo sigue hablando a esa audiencia que tiene y entonces hace un contraste entre el buen pastor, que es Él, y el pastor asalariado. Y eso podemos leerlo en los versículos 12 y 13 del Evangelio de Juan,
capítulo 10, donde estamos estudiando. Dice el versículo 12 y 13, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice Cristo, esto es muy importante que usted escuche que lo está hablando Cristo, Jesús, el dueño de las ovejas. Dice que el pastor asalariado ve venir al lobo y en vez de pelear por sus ovejas, el pastor asalariado, dice Cristo, huye cuando ve venir al lobo. En los tiempos bíblicos, los dueños de las ovejas tenían pastores que les pagaban un sueldo. Y esos pastores llevaban las ovejas al campo, la cuidaban, la llevaban a pastar, a comer y eran responsables de esas ovejas. Pero como eran asalariados, cuando veían que venía un lobo, una fiera, en vez de defender las ovejas, huía. Ahora dice Cristo, huía, ¿por qué? Porque era asalariado. Aquí quiero hablarle de una costumbre judías de esos tiempos. Era una costumbre donde los pastores, era algo verbal, no había nada escrito, no, era una ley, pero algo más que una costumbre. Pero no estaba escrita, sino era algo verbal. Los judíos le llamaban la Misna. Eso implicaba que cuando un pastor venía un lobo, si era un solo lobo, el pastor tenía que pelear y defender las ovejas. No podía huir. Ahora, si venían varias fieras, 2 o 3 fieras, esa costumbre judías decía que el pastor podía huir y no se le reclamaba nada. Ahora bien, el rey David, en Primera de Samuel, muchos conocen esta historia, cuando David peleó con el gigante Goliat, dice que cuando David vio al gigante Goliat que estaba desafiando el pueblo de Dios, le dijo al rey de ese tiempo, que era Saúl, le dijo, tu siervo va a pelear contra Goliat. El rey quiso menospreciarlo porque era todavía muy muchacho. Y David le dijo, tu siervo es pastor de ovejas. Yo pastoreo las ovejas de mi casa. Y cuando viene una fiera y me arrebata una oveja, yo corro hacia ella hasta que le doy alcance y le arrebato la presa, le quito la oveja de su boca. Ahora bien, si eso es David como pastor de ovejas, el hombre que se arriesgaba por sus ovejas y le quitaba las ovejas de la boca de una fiera, no sé cómo lo hacía porque la Biblia no me lo registra. Lo que puedo decirle es que la Biblia lo dice. Él la arrebataba de su boca. Ahora bien, David, que yo sepa, en la Biblia no dice que él murió por ninguna de las ovejas. Mas el pastor del cual yo le estoy hablando hoy, Jesucristo, el pastor de los pastores, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese sí, Jesucristo, nuestro Señor, el pastor de pastores, vino a la tierra y peleó, no con una oveja, peleó con el mismo Satanás. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, donde entregó su vida, derramó su sangre por ti y por mí,
y le quitó al hombre de la tiniebla al mismo Satanás y lo trajo a la luz admirable que es Él y nos unió con Dios el Padre. Cristo en la cruz puso una mano en Dios y otra mano en el hombre y unió al hombre con Dios. Ese sí podemos decir que es el gran pastor, que es el buen pastor y que murió para darte vida a ti y a mí. Ese es el Señor. Vamos a leer en Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bendito sea el nombre de Dios. Te alabamos, Dios. Glorificamos a Cristo en esta hora. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Nuevamente, si usted me está siguiendo, habla Cristo en el versículo 14 y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Qué es lo más importante del pastor que tenemos? Es que el pastor que tenemos, Jesucristo, conoce sus ovejas. Pero no solamente dice eso. Yo soy buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Él conoce sus ovejas, pero aquellas ovejas que le pertenecen a Dios, esas ovejas conocen verdaderamente quién es su pastor, y su pastor se llama Jesucristo, el pastor que pastorea tu alma. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando una oveja conoce que Jesucristo es su pastor? Característica de esas ovejas es una vida que ama congregarse, ir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Es una persona que conoce la palabra y que sabe que dice la palabra en hebreo: no dejaos de congregar como alguno tiene por costumbre. Esa es una oveja de Dios. Una oveja de Dios que conoce a su Dios. Característica: ama su palabra. Yo puedo preguntarte, a ti que me está oyendo ahora, en esta semana, solo en esta semana, ¿cuántas veces tú has leído la Biblia? O más, ¿cuántas veces tú te has apartado y has orado a Dios y le has dedicado un tiempo de calidad a estar en la presencia de Dios? O sea, no es que tú vas a trabajar y entras a las 8 y a las 7:45 sales corriendo de tu casa y en el carro dice gloria a Dios, amén, aleluya. Eso no es hablar con Dios. Yo estoy hablando de una oveja que conoce a Dios, tiene intimidad con Dios. Tiene intimidad con Dios. Anhela, desea la presencia del Señor. Ahora, el versículo 16, nuevamente vamos a leerlo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mire, este versículo, yo doy gloria a Dios por él, porque dice, él está hablando a los judíos y le está diciendo: también yo tengo otras ovejas. Le está diciendo: no solamente son los judíos, yo también tengo otras ovejas. Ellas deben de venir.
Yo quisiera leer nuevamente ese versículo. Póngale mucha atención, porque este es un versículo que realmente fue escrito para que tú y yo le demos gloria a Dios, porque sin ser judíos, el versículo habla de que también Dios murió por nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Qué dice Cristo? Dice que Él también tiene otras ovejas que no son de ese redil, del redil al cual Él estaba hablándole los judíos. A esas ovejas también debo traer. Ahora recuerden que en ese tiempo estaban los judíos y estaban los griegos, que es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de judíos y gentiles. Tú y yo somos gentiles. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo? Vamos a ver en Efesios capítulo 2, 14 al 16, que enlazamos el versículo 16 con Efesios capítulo 2 y vamos a entender mejor lo que Cristo está hablando en Juan 16. Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Estos versículos están hablando lo que Cristo hizo para de dos pueblos hacer uno solo. El versículo 14, ¿cómo dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Ahora aquí cuando dice Él, se está refiriendo a Cristo. Él, Cristo. Si usted en esa Él, usted pone Cristo es nuestra paz, que derribando la pared intermedia que había, que separaba a esos dos pueblos, de dos pueblos hizo uno. Ahora, cuando habla de esa pared que dividía a esos dos pueblos, está refiriéndose a lo que era la ley ceremonial de los judíos. Y podemos seguir leyendo y la misma Biblia nos lo va a aclarar. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Aboliendo en su cuerpo, en su carne, la ley de los mandamientos. Ahora, cuando habla aquí de aboliendo la ley de los mandamientos, la enemistad que había entre los judíos y los griegos, los gentiles, se está refiriendo, aboliendo aquí esos mandamientos, aboliendo la ley de los sacrificios. En el Antiguo Testamento se ofrecían animales en sacrificio a Dios. Eso era ceremonia. Los gentiles, los griegos, no usaban eso. Ahora, cuando Cristo vino como cordero, dice la Biblia. Y como cordero fue llevado al matadero, dice la Biblia. Se ofreció como cordero en la cruz del Calvario, no para abolir, sino para cumplir en él la ley. Y en él se cumplió
la ley ceremonial, porque el sacrificio de Cristo fue aquel que vino de una vez y por todas para salvar al hombre de todo tipo de ley y de costumbres judías. Porque el sacrificio de Cristo vino para cumplir en él toda la ley. Entonces, hubo un sacrificio, Cristo, el único sacrificio que para Dios era importante o es importante en la cruz del Calvario. En ese sacrificio, Él derramó su sangre, dio su vida como un cordero para unirte a ti y a mí con Dios. Y para del pueblo de los judíos y de los gentiles ya no son dos pueblos, sino que dice el versículo 16 que Él lo unió en su carne, haciendo en su cuerpo un hombre nuevo. Vamos a leer el versículo 16 nuevamente. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos pueblos, quitando la enemistad que había, y dice en un solo cuerpo. Y esta palabra aquí de haciendo un solo cuerpo o en un solo cuerpo es muy importante saber interpretarla. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia tiene diferentes miembros y que cada miembro es importante en el cuerpo de Cristo. Cuando aquí dice Cristo, uniéndolo en un solo cuerpo, se está refiriendo que tanto los judíos que creyeron en Él, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección, como tanto los gentiles que somos nosotros, los que no tenemos descendencia de los judíos, tanto uno como el otro que creímos en Cristo, esos que han creído en Él, Él lo ha unido en su cuerpo, que es la iglesia. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo no es la iglesia local solamente donde tú te congregas, sino que la verdadera iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia universal, donde están todos aquellos que han creído en un Dios, en un pastor, en un Señor y han entregado su vida a Él y hoy son pastoreados por Él en la diferente iglesia que existen en el mundo. Gloria a Dios. Ya concluyendo, vamos a volver a Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo sigue hablando en Juan capítulo 10, versículo 27 y dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿O así no es que dice la Biblia? Así es que dice la Biblia. La mía, la tuya, la Biblia que fue inspirada por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que al escucharme tú no me oigas a mí. Tú oiga lo que dice Dios en su palabra. Porque esto no es asunto de hombre. Dice la Biblia, dice la palabra inspirada por Dios, hablando Cristo, mis ovejas oyen mi voz. O sea, que si tú eres oveja de Dios, tú oyes la voz de Cristo, tu pastor. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú has obedecido la voz de Dios?
Muchas veces me han preguntado algunas personas, ¿y cómo yo puedo oír la voz de Dios? Es fácil. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Abra su Biblia en su casa, apártese y léala. Ahora, ¿usted quiere oír la voz de Dios más fuerte? Léala en voz alta, porque en la Biblia está la palabra de Dios y ahí tú puedes venir y escuchar la voz de Dios. Pero las ovejas oyen su voz. ¿Y qué hacen las ovejas? Siguen a su pastor, que es Jesucristo. Fíjese, las ovejas, lo que es el animal, ¿verdad? El animal, las ovejas son muy torpes y las ovejas, una de sus características, entre otras, es que la oveja no ve bien, es corta de vista. Cuando usted escucha en la palabra hablar, dice, las ovejas oyen mi voz, porque el pastor iba delante de las ovejas, porque las ovejas no podían ir sola adelante porque podían extraviarse. Entonces, ¿cómo es que el pastor guiaba las ovejas? El pastor iba adelante y entonces el pastor la llamaba. Y ella, por la voz de su pastor, la cual conocían, ellas seguían su voz y seguían su pastor. El pastor tuyo espiritual y el pastor mío espiritual, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Él te está llamando, Él te habla. Ahora, ¿estás tú oyendo la voz de Él y estás tú siguiendo a tu pastor, a Jesucristo? Dice el versículo 28, algo que hace Cristo. ¿Qué es lo que hace en el 28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. A quienes Él le da vida eterna, aquellas que oyen la voz, le siguen y yo le doy vida eterna. ¿Usted sabe cuál es el resumen de todo lo que hemos hablado en este momento? Que Dios lo que está buscando con todo esto es que el hombre se arrepienta y que escuche su voz, y al escuchar su voz pueda rendirse delante de Él, pidiéndole perdón, arrepintiéndose de sus pecados, y entonces dice Cristo, y yo le doy vida eterna. La vida que tú tienes y la vida que yo tengo, que es la vida natural, la vida física, esta vida va a pasar. Tú puedes durar años y años, pero va a llegar el momento donde tu vida va a pasar de este mundo. Y lo que quiere Cristo es que cuando tú dejes esta vida, este mundo, entonces tú tengas vida eterna. Y la vida eterna se encuentra en Cristo. Y lo más importante que dice el versículo 28, dentro de todos los que hemos dicho, es: y nadie la arrebatará de mis manos. Aquellos que están en la mano de Jesucristo pueden pasar por grandes enfermedades, pueden pasar por crisis económica, pueden pasar que los padres le abandonen, los hijos pueden apartarse de sus padres, los padres pueden olvidarse de sus hijos. Tú puedes pasar por grandes dificultades, pero aquellos que han creído a Dios, yo te digo que dice la palabra que ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni principado, ni potestades podrán apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Invitación: ven a Cristo, deja que Él pastoree tu vida y entonces tú tendrás paz en la mano de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.